En estos momentos, usted comienza a caminar bajo lo desconocido. Una ruta que lo llevará a descubrir el pasado oculto que va desde la antigüedad hasta nuestros días. Está usted por emprender un esclarecedor viaje a través de la historia oculta, explorando 100 dramáticos incidentes, conocimientos misteriosos y figuras históricas claves de todo el mundo. Una cronología basada en el libro de Occult de John Michael Greer, que profundiza en el estudio de 2 milenios de tradición que abarcan desde los alquimistas pioneros a los rituales paganos, la piedra filosofal y el cábala, y el primer tarot y los caballeros templarios. También sobre los primeros horóscopos, las prácticas adivinatorias y el nacimiento de la brujería moderna o la llamada Wicca. Parte número 9. Año 1781. Rastreando el tarot hasta Egipto. Toda época tiene un lugar del pasado donde pone sus sueños de una edad dorada. Y, a finales del siglo XVIII, en Europa, ese lugar era Egipto. Se sabía muy poco de la antigua civilización a orillas del Nilo, pero eso no impidió a los escritores de la época suplir las carencias con entusiasta imaginación. Antoine Kurt Gébelin fue uno de los autores con mayor éxito en ese campo, y en 1773 publicó el primero de los nuevos extensos volúmenes de Le Monde Primitif, Analyse le comparé avec le monde moderne, que quiere decir el mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno. Un fastuoso relato del antiguo Egipto tal y como lo imaginaba. El octavo volumen apareció en 1781. En sus páginas, Kurt de Gébelin afirmaba que el tarot, considerado en ese tiempo nada más que una baraja pasada de moda, era el último libro que había sobrevivido de la sabiduría de Egipto y había sido conservado milagrosamente y heredado a través de los siglos. La misma palabra tarot, que no tenía ningún significado en ninguna lengua europea, aseguró que provenía de las palabras tar, que significaba camino, y roc o roche, que significaba real. El tarot era por lo tanto el camino real a la sabiduría de los tiempos. En 1781, ni Kurt ni Gébelin, ningún ser humano sabía cómo leer ni una sola palabra del egipcio antiguo, que no se descifró hasta 1821. Cuando los sabios aprendieron a leer los jeroglíficos, resultó que tar y roc y rosh no eran para nada palabras egipcias, que la frase camino real era wetnes, que se pronunciaba más o menos como Uatnisu, y que nada remotamente parecido al tarot había existido en el arte o literatura de los egipcios. A pesar de esto, la afirmación de que el tarot provenía de los egipcios apareció durante los 2 siguientes siglos, en la mayoría de las publicaciones ocultistas. Año 1783. Eteila divulga la adivinación por medio del tarot. 2 años después de que Antoine Kurt de Gébelin afirmaba que la baraja de tarot era una reliquia de la antigua sabiduría egipcia, otro escritor publicó el primer libro sobre la adivinación por medio del tarot. Se llamaba Jean-Baptiste Alliot, un parisino de clase trabajadora que había hecho una amistad con un anciano italiano. El anciano había aprendido a adivinar el futuro por medio de cartas de juego y enseñó su sistema de Alliot, quien rápidamente se autodenominó Eteila, el adivino extraordinario. En 1770 publicó su primer libro, Eteila, ou manière de se recreer avec un jeu de cartes par M, Eteila, o una manera de entretenerse con una baraja de cartas M, en la que enseñaba a los lectores las artes de la adivinación por medio de la baraja. En 1772 le siguió un libro de predicciones astrológicas y en 1773 una versión extendida de Eteila. La publicación de Le Monde Primitif de Kurt de Gébelin parece que le impactó de sobremanera y compró una baraja de tarot y comenzó a estudiarla. En 1783, el primero de los 4 volúmenes de su obra maestra, Manière de se recreer avec les cartes nommées tarots, una manera de entretenerse con una baraja llamada tarot,
interpretó el tarot en términos de la sabiduría pseudo-egipcia, de Cour de Gebelin. Sus estudios del tarot le llevaron a interesarse en toda la tradición ocultista, y en los años siguientes publicó los libros de astrología, alquimia y otras ciencias ocultas. En 1788 fundó la organización de Société d'Interprètes des Livres de Tot, Sociedad de Intérpretes de los Libros de Tot, con la finalidad de enseñar sus métodos de adivinación, y 2 años más tarde, una ambiciosa todavía Nouvelle École de Magie, que significaba la nueva escuela de magia. Murió al año siguiente, y poco más tarde la escuela se desvaneció entre la agitación de la Revolución Francesa. Año 1795. Muerte de Alessandro Cagliostro en Roma. Le encontraron muerto de un derrame cerebral en su celda de la fortaleza de San Leo y lo enterraron en una tumba común. Por toda Europa se extendió la noticia de que el gran Cagliostro había fallecido. Durante su infancia en Palermo se llamaba Giuseppe Balsamo y pasó algunos años como monje novicio antes de que los escándalos lo obligaran a abandonar el claustro. Cuando se le descubrió falsificando una escritura, huyó a Roma, donde conoció a una bella adolescente de similar calidad moral llamada Lorenza Feliciani. Pronto viajaron de una ciudad a otra. Afirmó ser el conde de Alessandro Cagliostro y vendía elixires mágicos. Ella, como la condesa Serafina Cagliostro, se ofreció a una serie de ricos amantes, una profesión que le proporcionó excelentes oportunidades para el chantaje y espionaje. Él se inició en 1777 en la masonería en Londres. Poco después, declaró haber descubierto un antiguo manuscrito revelando los rituales de la masonería egipcia y rápidamente comenzó a ofrecer iniciación por una generosa tarifa. Los siguientes 8 años se encontró en el cenit de su carrera. Un enormemente rico hombre milagroso. Cuando junto con Serafina llegaron a París en 1785, ambos fueron bienvenidos en la corte real francesa. Sin embargo, se vio atrapado en las intrincadas políticas de aquel tiempo. Se le capturó en un escándalo mayúsculo y pasó un tiempo en prisión antes de desaparecer de Francia. Entonces, un periodista parisino probó que el gran conde Cagliostro no era otro que Giuseppe Balsamo, el estafador de medio pelo de Palermo. Esta revelación destruyó la reputación de Cagliostro y le hizo volver a Italia. Se le condenó a la cadena perpetua y vivió 6 años más antes de terminar su increíble carrera. Año 1798. Los druidas celebran el equinoccio de otoño. Las hojas de los árboles adquirían colores otoñales en Primrose Hill, en el norte de Regent's Park de Londres, mientras una fila de gente salía de un pub y caminaban a través de las calles hacia lo alto de la colina. La mayoría eran jóvenes, y todos llevaban coloridos atuendos a la moda del final del periodo de regencia en Reino Unido. Algunos de ellos tenían lazos azules, verdes o blancos, atados en el brazo derecho. Desconcertados, viandantes miraban como el grupo alcanzaba la cima de la colina y formaban un círculo. El líder del grupo se situó en medio y exclamó: ¿Hay paz? La gente del círculo respondió unísono: paz. Por vez primera en Londres, tras la prohibición de la religión pagana, había comenzado la celebración del equinoccio de otoño. El líder del pequeño grupo era un expatriado gales llamado Edward Williams, que se hacía llamar por el nombre de Lolo Morganwg. Había sido pobre y su vida anterior un fracaso tras otro, pero afirmaba haber recibido de ancianos pardos en Gales una tradición de poesía y sabiduría mística que se remontaba a los tiempos de los antiguos druidas. Brillante, excéntrico y enteramente dispuesto a embellecer cualquier fragmento de la tradición con sus propias invenciones. Williams jugó un papel crucial en transformar el escaso interés de la espiritualidad celta y druida en un movimiento coherente, el resurgir druida. Por todo Gales, así como en muchas otras partes de Gran Bretaña, había gente interesada en aprender los secretos de los druidas y Williams estaba más que dispuesto a enseñarlos. En los años siguientes a la primera ceremonia del equinoccio, apoyado por cada vez mayor círculo de estudiantes y admiradores,
enseñó una mezcla de tradición e invención para cualquiera que quisiera aprender. Antes de su muerte en 1826, el druidismo se había convertido en una presencia significativa en la cultura alternativa británica y se había extendido por Europa y los Estados Unidos. Año 1801. El mago de Francis Barrett. Durante la era de la razón, el ocultismo llevó una velada existencia en Europa. Algunos seguían las prácticas que aparecían en los viejos libros del ocultismo, pero la mayoría de ellos trabajaban en secreto y solo lo reconocían a sus más estrechos colaboradores. Puede que hubiera terminado la era de la persecución, pero seguía existiendo la presión social. Solo de vez en cuando algún incidente deja de ver a los actuales investigadores algo de la historia del ocultismo en la era de la razón. Uno de ellos fue la publicación del Mago o la Inteligencia Celestial. Fue escrito, o mejor dicho, recopilado por Francis Barrett, un ocultista inglés del que se conoce muy poco hoy en día. El libro consistía principalmente en largas citas sacadas de los 3 libros de filosofía oculta de Cornelius Agrippa, completado con sabiduría mágica de otras fuentes y acompañado de elegantes ilustraciones y organizado para que fuera una introducción a la magia para los nobles ingleses en el periodo de regencia. Una nota incluida en el texto invitaba a 12 personas que quisieran estudiarla a contactar con el autor. Se conoce por lo menos que una persona aceptó su oferta, un tal Dr. John Parkins de Graham de Lincolnshire. Una carta de Barrett a su pupilo nos da un detallado consejo acerca del arte de utilizar un cristal para comunicarse con espíritus y el reino espiritual. En la misma carta, Barrett también ofrece a Parkins la oportunidad de iniciarse en los mayores misterios de la disciplina de los Rosacruces. ¿Cuáles eran los temas o dónde los había obtenido? Y si Parkins había recibido la iniciación, ¿se le había dado acceso a ellos? Es algo que desconocemos. Año 1820. El amigo perdido de Johann Georg Haumann. A partir del año 1682, cuando se fundó la colonia británica por el cuáquero William Penn, Pensilvania ofrecía a sus ciudadanos un derecho impensable en ningún otro lugar occidental, el derecho a la libertad religiosa. Y esto llevó a muchos europeos perseguidos por sus creencias a establecerse allí. Muchos de ellos, como los Rosacruces del capítulo de la perfección, provenían de Alemania. Se los conocieron como los Pennsylvania Dutch, y trajeron consigo una rica herencia de magia popular. Entre ellos estaba Johann Georg Haumann, su mujer Anna y su hijo Philipp Haumann. Encontró trabajo como impresor y se convirtió en uno de los más prolíficos editores de su comunidad. Su imprenta también publicaba libros religiosos, algunos ortodoxos como el Catecismo Católico y otros menos como el Evangelio de Nicodemo, uno de los evangelios que quedaron fuera del Nuevo Testamento. También estaba el amigo perdido, que sería su legado perdurable. El amigo perdido era una colección de fórmulas caseras. Tratamientos para dolencias comunes ocupaban una gran parte de los temas tratados, así como otros más caseros como una receta para realizar cerveza sin gluten. Sin embargo, una gran parte era magia cristiana, que incluía encantamientos para curar fiebres, capturar ladrones, espantar encantamientos hostiles, hacer que las balas dieran en el blanco y mucho más. Actualmente el amigo perdido se mantiene como la fuente principal de magia popular entre Pennsylvania Dutch, solo igualada en importancia por los libros del Quinto y Sexto Moisés, una colección de conjuros cabalísticos traídos de Alemania. Durante los siglos XIX y XX se extendió más allá de Pensilvania y se convirtió en un libro popular para los practicantes del vudú y otros tipos de magia popular norteamericana. Año 1821. Thomas Taylor traduce sobre los misterios. Le llamaron el gran sacerdote pagano de Inglaterra, y se merecía el sobrenombre. Nacido en una familia obrera de Londres, Thomas Taylor se casó con su amor de juventud y se mantuvo gracias a varios trabajos diurnos mientras se dedicaba por las noches al estudio. Se convirtió en uno de los grandes sabios clásicos de su tiempo, pero leer a Platón, Plotino y los otros neoplatónicos también le hizo pasar de ser un indiferente católico a un devoto pagano griego.
Los sueños de revertir la cristiandad y restaurar la religión pagana llenaban su mente y comenzó a traducir los clásicos griegos al inglés. Su primer proyecto fue Los himnos de Orfeo, publicación de 1787. Sus traducciones y charlas atrajeron la atención de ricos mecenas quienes apoyaron para que pudiera dedicarse exclusivamente a sus traducciones. Uno tras otro, los principales textos de la filosofía neoplatónica aparecieron en inglés y se convirtieron en la lectura habitual de los poetas, pensadores y místicos. Mientras tanto, Taylor practicaba su religión abiertamente, vertiendo libaciones de vino y sacrificando corderos a los dioses griegos como los devotos hace 2000 años. Esto le trajo estrondosas denuncias de las autoridades cristianas, y Taylor respondió del mismo modo, describiendo el cristianismo como una superstición bárbara, que algún día será reemplazada por el resurgente paganismo. En 1820, Taylor se arriesgó a traducir y publicar las obras principales de la magia neoplatónica. El primero en aparecer fue sobre los misterios de Jámblico, el gran manifiesto de la magia neoplatónica que animó a la resistencia contra el cristianismo del siglo IV. De ese modo, la traducción de Taylor supuso lo mismo para la astrología cristiana de William Lilly. Para la astrología, se acercó a las llaves de la antigua tradición ocultista a las manos de cualquiera que supiera leer. Año 1844. Las visiones de Andrew Jackson Davis. Andrew Jackson Davis fue un niño granjero de Poughkeepsie, Nueva York, hijo de una familia iletrada y pobre. Cuando logró ser aprendiz de zapatero, sus vecinos pensaron que había logrado todo lo que se podía esperar de él. En 1843, un mesmerista errante llegó a la ciudad y puso a varias personas en trance como parte de una demostración pública. No logró hacerlo con Davis, pero cuando un sastre local lo intentó unos días más tarde, el niño le entró fácilmente y fue capaz de diagnosticar enfermedades y prescribir curas efectivas. Al año siguiente, tras haberse formado una reputación como vidente y aprender cómo entrar en trance por él mismo, tuvo una formidable visión en la que se encontró con los espíritus de Galeno, el doctor griego de la antigua Roma, y del místico sueco Emanuel Swedenborg. Despertó de aquella visión con la semilla de una completa filosofía mística en su mente. Inmediatamente comenzó a enseñar y a dar charlas, y al año siguiente empezó a trabajar en su primer y más influyente libro, Los Principios de la Naturaleza, publicado en 1847 y que se reimprimió más de 30 veces en las siguientes 3 décadas. Los Principios de la Naturaleza y muchos libros que le siguieron establecieron a Davis como uno de los líderes de la floreciente escena alternativa espiritista norteamericana. Sus ideas fueron adoptadas por el movimiento espiritista, que estalló en 1848 y se extendió ahí a la mayoría de las tradiciones ocultistas norteamericanas del siglo XIX, ayudando a crear las bases de la edad de oro del ocultismo a principios del siglo XX. Su fusión de filosofía mística con la curación fue al menos tan decisiva como la influencia del espiritismo y jugó un influyente papel en provocar la fusión de la sabiduría ocultista con la medicina alternativa, tan importante en años posteriores. Año 1848. Nacimiento del espiritismo. Los golpeteos eran al principio simplemente molestos, y la familia Fox de Hydesville, Nueva York, los ignoró. 2 de las hijas, sin embargo, descubrieron que los ruidos respondían a las preguntas que hacían. Gradualmente, ellas y los vecinos que también interrogaban al invisible creador de ruidos, creyeron que estaban comunicándose con el fantasma de una mujer asesinada, cuyo cuerpo había sido enterrado hace muchos años en el sótano de la casa. Historias similares habían sido imprescindibles en los cuentos nocturnos desde la antigüedad. Rápidamente, las hermanas Fox y sus conversaciones con los muertos se hicieron conocidas por medio de artículos y por el boca a boca. Otras personas también decidieron hablar con fantasmas, y algunas afirmaron haber obtenido resultados. Sin embargo, no fue hasta que la gente familiarizada con su mesmerismo encontrara que los muertos podían hablar por medio de una persona en trance, cuando nació la religión espiritista. La nueva religión se basó en los escritos de Emanuel Swedenborg y Andrew Jackson Davis para su teología,
con métodos derivados de Anton Frank Mesmer. En una sesión de espiritismo clásica, la gente deseosa de hablar con los muertos se sentaba en una habitación oscura con un medium, quien, tras entrar en trance, tomaba otras personalidades. Primero, la de un rol de espíritu de control, y luego la de los parientes muertos de los presentes. Se oían traqueteos a menudo y se relataron sucesos extraños, mesas levitando, manos de los espíritus que tocaban a los asistentes, mensajes escritos en pizarras y más. Algunas de esas cosas puede que sucedieran realmente, otras eran con seguridad fraudes. Todas ellas llevaron a alimentar un furor por el espiritismo. En los años siguientes, la nueva fe se convirtió en una presencia importante en la vida religiosa de la mayoría de los países occidentales. Junto a ella, se expandió también el interés de formas de ocultismo más tradicionales. Y es así como llegamos al final de esta parte número 9 y también como nos acercamos al final de esta cronología de el ocultismo, dejando la invitación abierta a la parte número 10, donde encontraremos órdenes, sociedades y personalidades bastante interesantes. Tal es el caso de Marie Laveau, mejor conocida como la reina del vudú. También veremos los dogmas y rituales de alta magia con Eliphas Levi, y también la fundación de la Sociedad Teosófica con la llamada Elena Petrovna Blavatsky. También nos encontraríamos con la Orden Martinista y también con la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Una parte 10 bastante interesante. Así que yo los invito a dejar su like, a compartir este contenido para que las plataformas también ayuden a recomendarnos con otros públicos. Esto es Bajo lo Desconocido, en su sección El Ocultismo.